maligno que quisiera robar la bendición que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús, y que tus santos ángeles estén alrededor nuestro, Señor, guardando, Señor, de cualquier distracción que pueda intentar robar esa paz y esa tranquilidad que tú quieres que nosotros experimentemos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Los jóvenes y los niños pasen a sus salones. Sean todos bienvenidos, hermanos. Es un gusto verles nuevamente acá en esta noche de miércoles. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Con frío? ¿No? ¿Un poquito? Bueno, ahorita vamos a agarrar calor. ¿Qué les parece? Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Y vamos a leer desde el verso 9 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo una enseñanza bastante edificante que tenía que ver de Cristo como la roca. La verdad, hermanos, que si nosotros ponemos mucha atención a la Escritura, pues hay grandes tesoros que podemos adquirir por medio de ella. Desafortunadamente, pues no contamos con el suficiente tiempo y a veces la suficiente disposición para ir y buscar esos tesoros. Pero en esta oportunidad vamos a tratar de meternos un poquito más adelante de lo que se vio la semana pasada. Y vamos al versículo 9, hermanos, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Como les decía, la semana pasada estuvimos viendo a Cristo como nuestra roca, el fundamento de nuestra razón de ser, y vemos, hermanos, que los creyentes, los que han creído en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho, en su salvación, en la gracia, tienen un gran amor por Cristo, porque han entendido estos creyentes, hemos entendido nosotros que somos creyentes, la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro sin que nosotros lo hubiéramos merecido, y de eso se trata la gracia, ¿verdad? Como dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, verso 42, donde el Señor Jesús dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Señor Jesús dice que si nosotros, si nuestro Padre o nosotros consideramos que Dios es nuestro Padre, debemos amar a Jesús. Esto es algo que es una regla para todo creyente verdadero. Vemos en el área del catolicismo romano que tienen sus santitos, sus devotos, son muy devotos a ciertas imágenes, a ciertos rituales, y yo me pregunto en qué momento le dan la gloria a Dios, porque tienen fiesta para todo tipo de santo que le llaman ellos, pero nunca le dan la gloria a Dios, no dedican el tiempo que deberían. Ellos dicen no adoramos a nadie, pero pues es bastante evidente que nunca le dedican tiempo a Jesús, a su obra. Se van por cualquier otro tipo de imagen o cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Por cierto, Pablo decía que el que no ame a Jesucristo sea anatema. Y vemos, hermanos, que ese amor, el amar a Cristo, también se ve manifestado por medio de nuestra obediencia. En Juan 14, 21 dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, ¿qué dice, hermanos? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él,
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy claro. Si amamos a Cristo, debemos obedecer sus palabras, sus mandamientos, poner atención a ellas. Solamente, hermanos, los verdaderos creyentes son los que pueden mostrar o tener ese afán, ese deseo de obedecer a Cristo. Esas personas que no aman verdaderamente a Cristo, sino que se sirven de Cristo, no les interesa su palabra, no les interesa ni siquiera querer agradarle, no les interesa saber qué es lo que Cristo dice en su palabra. Entonces vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es bastante claro. La palabra constreñir quiere decir que Cristo, el amor de Cristo hacia nosotros nos empuja, nos obliga, pero no de una manera fea, sino de una manera que lo hace a uno, lo motiva. El ver nosotros la obra de Cristo hecha a favor nuestra, nos mueve a querer obedecerle, a querer agradarle. A eso se refiere, nos constriñe. Y en el verso 15 que dice, al que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, la razón de todo esto es para que vivamos ya no para nuestros propios deseos, sino para la gloria y la honra de Cristo. Entonces, hermanos, el verdadero creyente, al ver la obra de Cristo, su gracia, su misericordia, su sacrificio, al saber cada uno de nosotros que no merecemos tales grandes proezas que Él ha hecho por nosotros, entonces lo que hacemos es buscarle, tratar de obedecerle. A diferencia, y ahora sí vamos a primera de Pedro, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido. A diferencia de los que no son creyentes, los que no aman a Cristo. Pero el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos linaje escogido. Pedro está haciendo la diferencia entre los que amamos a Cristo y los que no aman a Cristo. Los que creemos verdaderamente en Él y los que no creen en Él, sino que le rechazan. Entonces vemos en el Salmo 118, 22, ¿se acuerdan que estuvimos viendo acerca de la piedra que desecharon los edificadores? En el verso 22 del Salmo, dice del 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los que no creen aborrecen a Cristo, aborrecen su obra. Mira, los judíos de esta época, hermanos, cuando el Señor Jesús andaba en sus días en su humanidad, rechazaban a Cristo porque Él era un Mesías que no cumplía con las expectativas que ellos esperaban ver en Él. Ellos esperaban ver un guerrero, un guerrero que fuera agresivo, que destruyera el imperio romano. No entendían que el plan de Dios no iba basado a eso. Muchos creyentes hoy en día también tienen a un Cristo que no les satisface. Tienen a un Cristo que lo que quieren es que les dé carros, casas, lujos, felicidad, bienestar. Pero no es el Cristo que predica la Biblia. Muchos creyentes, para muchos de ellos, Cristo es una piedra de tropiezo en el zapato, el verdadero Cristo. Entonces vemos, por eso es que la Escritura, en lo que estábamos viendo de la semana pasada, en el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Las personas que no aman a Cristo, que no entienden lo que Cristo ha hecho por ellos, o que simplemente no quieren creer en Cristo porque no les conviene, estamos hablando del caso del mundo, los ateos y aquellos que profesan ser creyentes, pero que tienen un Dios hecho a imagen y semejanza de sí mismos. A aquellos les conviene. Por eso es que hoy en día hay iglesias de todos colores y sabores, porque la gente va a lugares donde hablan lo que ellos creen que debería ser agradable para ellos, donde están de acuerdo con esa enseñanza, no están
buscando un lugar donde de verdad se predique la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, Juan 3:18, esta es la razón: el que en él cree no es condenado. Ese es el caso de nosotros, los verdaderos creyentes. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo peor, como les decía, hermanos, es que hay muchos que profesan hoy ser iglesias cristianas, que siguen a Cristo, pero el Cristo que predican no es el Cristo de la Biblia. Primera de Timoteo 6, verso 3. No se conforman con Cristo ni con su enseñanza. Están buscando enseñanzas humanas de cómo sentirse bien consigo mismo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los incrédulos, hermanos, no solo rechazan a Jesús, sino rechazan a su mensaje y también al pueblo verdadero de Dios. Y este es el asunto y esta es la introducción, hermanos, de lo que Pedro está tratando de hacer con el pueblo cristiano. En el verso 9 dice, bueno, acaba de decir, aquellos no creen en Cristo, rechazan a la piedra viva, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois. El contraste es, aquellos desprecian a Cristo, aquellos desprecian a su pueblo, desprecian su enseñanza, su palabra, pero ustedes son un pueblo escogido de Dios. Ustedes, dice, son linaje de Dios. Ustedes son. Esa es la diferencia, hermanos, entre los que creen y los que no creen. Los que de verdad aman a Cristo y no aman a Cristo. Deuteronomio 7:6 dice de esta manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Hermanos, vemos en este caso que Pedro tal vez está tratando la situación de algunos creyentes en la época que están siendo menospreciados por el mundo, menospreciados por los falsos creyentes, menospreciados porque tal vez ellos están padeciendo persecución, están padeciendo necesidades y ellos se están sintiendo inferiores, pero Pedro está tratando de darles ánimos diciéndole, mas vosotros sois un linaje escogido por Dios. El hecho, hermanos, recordemos de que el contexto de la historia bíblica en esta época era que los judíos se creían exclusivos, de hecho se siguen creyendo exclusivos. Ellos piensan que solo ellos van a estar en el reino de Dios.
De hecho, hay sectas hoy en día que dicen tener raíces hebreas o judías y andan hablando en un idioma que ni siquiera entienden, pero ellos creen que son los escogidos por Dios. Pero realmente la Escritura, si la leyeran completamente, se darían cuenta que es para todo aquel que cree. No importando nacionalidad, no importando genealogía, no importando el color, raza o el estilo de vida de la persona. Es para todo aquel que cree. Y esa persona que cree viene a ser un linaje escogido por Dios. Recordemos que Dios fue el que escogió a su pueblo. No fuimos nosotros. Juan 15:16 dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue el Señor que dijo: tú eres mi hijo. Él fue el que te llamó a ti, Él fue el que me llamó a mí. Nosotros no le buscábamos a Él. Él fue el que nos buscó a nosotros. Por medio, claro, por supuesto, por personas que se dedican a servirle a Él. Pero no fue decisión nuestra, porque nosotros, la verdad, no queremos venir a la luz, porque no queremos que la luz descubra toda nuestra mugre, ¿verdad? Esa es la realidad. El pueblo judío, hermanos, y los falsos hermanos que se infiltraban a veces en aquellos tiempos en la iglesia, perseguían a los verdaderos cristianos, porque aborrecen el mensaje. De hecho, hermanos, el verdadero creyente va a padecer por causa de Cristo. Porque todo el hombre por naturaleza, hermanos, aborrece a Dios. Está en nuestros genes. El pecado mora en nosotros y no queremos saber nada de Dios, sino es porque Dios ha hecho una y mil cosas para atraernos con lazos de amor. Nosotros no hubiésemos creído. Es una verdadera obra del Espíritu Santo el que un corazón duro, incrédulo, amargado, que solamente piensa continuo el mal, sea transformado por medio de la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Y en ese momento esa persona viene a ser linaje escogido por Dios. Dice la palabra de Dios, Hechos 13, verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esa es la voluntad de Dios y no depende de nosotros. No depende de que nosotros querramos o corramos o nos apresuremos o deseemos. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Que la iniciativa no es de nosotros, sino de Dios. Él fue el que hizo el plan, Él proveyó el método de salvación, Él proveyó todas las circunstancias para que nosotros podamos llegar a obtener esa salvación gratuita. Nosotros no hicimos nada. Nosotros solo lo que hicimos fue extender la mano para obtener ese regalo de parte de Dios. Obviamente, en algunos casos han habido situaciones que nos ha requerido un poco de esfuerzo, pero no es comparable para lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos sido llamados, somos ahora linaje escogido por Dios. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los que creen en Cristo, hermanos, tienen la esperanza únicamente puesta en Él.
porque es por medio de Él que nosotros obtenemos todos estos beneficios. Y como podemos ver en el versículo que leímos, en el verso 4, según nos escogió en Él, o sea, por medio de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una obra que Él hizo a favor nuestra. Somos un pueblo escogido por Dios, mas vosotros sois linaje escogido por Dios. Eso debemos recordarlo, hermanos. Cuando vemos estas situaciones que están pasando en el mundo, que tratan de absorbernos comportamientos, fuentes de corrupción, que a veces decimos, y es que hasta iglesias completas participan en estas cosas. Debemos recordar que nosotros no pertenecemos al linaje del mundo o al linaje del diablo, pertenecemos al linaje de Dios. Pertenecemos a esa raza, a esa etnia, a ese pueblo de Dios. También el apóstol Pedro dice, vosotros sois también real sacerdocio, real sacerdocio. Entonces, ¿a qué se refiere? Pedro está usando dos metáforas. Está usando la de la realeza, que se entiende lo que es, ¿verdad? La familia del rey, y está hablando también del sacerdocio. Antes el sacerdocio, hermanos, era lo más sublime en la tierra. Era la relación directa con Dios. El sacerdote era el que intercedía por el pueblo. Entonces vemos que Pedro está pensando en el Antiguo Testamento, por supuesto. En Éxodo capítulo 19, verso 6, Pedro dice, Éxodo 19 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese sacerdocio, hermanos, que Dios le nombró al pueblo de Israel, que era exclusivo, lo perdió por rechazar al Mesías. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ellos no quisieron creer que Él era el Mesías. Juan 12:37. Tanto que ellos, hermanos, ¿se acuerdan que cuando lo iban a crucificar, ellos decían, crucifíquenle? Todos gritaban, crucifíquenlo, no lo querían como Mesías a Él. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, está hablando de Jesús, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aunque aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No les convenía. Cristo, hermanos, para muchos no les conviene, porque perderían su categoría, perderían lo que ellos tanto anhelan, porque tendrían que dejar ciertas costumbres. Pero nosotros, hermanos, somos un pueblo escogido por Dios y un real sacerdocio. Pertenecemos, hermanos, a la realeza, al sacerdocio. Mira, Pablo también habla al respecto de lo mismo que acabamos de leer en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
vemos, hermanos, que Israel verdaderamente rechazó la gracia de Dios, pero eso nos trajo como beneficio a nosotros que esa gracia fuera extendida a nosotros que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Obviamente era un plan que Dios ya tenía establecido desde antes de la fundación de la tierra. Pero es algo, hermanos, de que como podemos ver como seres humanos, nuestra arrogancia, nuestra manera de pensar a veces nos puede alejar de los propósitos verdaderos de Dios. Y tenemos que vigilar esto. Nosotros pertenecemos a la realeza de Dios, a la familia de Dios, a la familia real. No cualquier familia real aquí terrenal, sino a la familia verdadera del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. La causa, hermanos, de que nosotros pudiéramos perder, y como le pasó a Israel, es la incredulidad. En Hebreos capítulo 3, verso 16, podemos ver un ejemplo. Cuando el Señor dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad, hermanos, es el pecado que nos aleja mucho más de Dios. Recordemos Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, simple y sencillamente, no dice que es difícil, es imposible. En Apocalipsis, hermanos, 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una promesa del Señor. Pero esto es en el futuro, no ahorita. Hay quienes ahorita están predicando, tú eres un rey, así que debes vivir como rey. Pero obviamente, para que puedas vivir como rey, suéltame toda la feria que tengas. Ese es el mensaje de la prosperidad, que es un mensaje del diablo. No es verdad. Nuestro reino no es terrenal. El mismo Señor Jesús, cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey? El Señor Jesús dijo, mi reino no es terrenal, porque si no mis súbditos pelearían por mí. Porque Él está reconociendo de que no es terrenal, sino que es celestial y es mucho mejor que lo que hay aquí, que la mejor riqueza que pudiéramos ver. El real sacerdocio que pertenece a la familia real también lo menciona en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjate, date cuenta, está hablando de una resurrección. Esto quiere decir que no es en esta vida. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es en la otra vida, en la eterna, no acá. Lucas 22, 29 dice el Señor Jesús, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. No es en esta vida, no es que vamos a gobernar el área de Aurora y Commerce City, ni nada de eso. No es por acá el asunto, es algo muchísimo mejor. Eso, hermanos, solo es para el que cree y para el que venciere. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Real sacerdocio, hermanos. Cuando se habla de sacerdocio, recordemos las tareas que tenían los sacerdotes en aquella época. Los sacerdotes tenían las tareas de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Ellos sacrificaban corderos, animales, hacían un montón de cosas que había establecido Dios por medio de su ley. Y por cierto, Dios la había destinado y tenía que hacerse
tal y como Él lo había ordenado, con los materiales y a la forma como Él lo había ordenado. Mira, en Deuteronomio 17:1 dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Sí se entiende esto, verdad? Tenía que ser, el animal que era ofrecido en sacrificio debía ser lo mejor, el más bonito, el más saludable. No tenía que ser el más feo, el dañado, pues al cabo iba a ser para sacrificarse. No, tenía que ser el mejor. De igual manera, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor. Nuestro tiempo debe ser de calidad. El tiempo que nosotros le dedicamos a Dios no debe ser lo que sobre, sino debe ser lo mejor. Esa es una de las razones por las cuales, hermanos, por lo menos el domingo deberíamos dedicarlo a Dios y no comprometer ese día para ninguna otra cosa. Eso debe ser para Dios. De todos modos, ni siquiera es todo el día. Levítico 9:2 dice: y dijo a Aarón: toma de la vaca un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Tenía que ser lo mejor, y lo sigue siendo. Los sacerdotes, hermanos, tenían que ofrecer conforme a lo que decía la ley y a la manera de Dios. Tanto que una vez, si ustedes recuerdan, en Levítico 10:1, recordemos la historia de los hijos de Aarón, que ellos ofrecieron algo que Dios no les pidió, ¿y qué pasó? Murieron, ¿verdad? Lo pueden leer ustedes, Levítico 1 en adelante. Entonces, hermanos, antes el sacerdote tenía muchas tareas, tenía que vestir de ciertas maneras. De hecho, él se presentaba, nada más el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo una vez al año, y por cierto iba amarrado con unas campanitas y una cuerda, por si él no iba limpio, no iba purificado, caía muerto ahí. Entonces podían saber, si ya no se oye la campanita, es que ya cayó, así que hay que jalarlo, ¿verdad? Entonces, porque a la presencia de Dios no se podía entrar de ninguna manera sucio. La vestimenta tenía que ser purificado por medio de sacrificio de un animal inocente para poder entrar allá, porque ese sumo sacerdote representaba a Cristo y no podía ser una persona sucia, inmunda, que estuviera llena de pecado. Entonces, hermanos, Hebreos 9:7, aquí podemos ver un poquito al respecto de esto, porque ahora ya no contamos con sacerdotes, ahora contamos con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Verso 7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna. Ahora ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos hacer sacrificios terrenales de animales, de becerros. No tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. Ahora lo que tenemos que hacer es sacrificios espirituales. Como dice Romanos 12:1, hermanos. Vamos para allá. ¿Listos? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no tenemos que agarrar un becerro, ya no tenemos que hacer todo ese tipo de cosas, ya Cristo es nuestro sacrificio. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro sacerdote. Ahora nosotros somos un real sacerdocio, el cual debe ofrecer sacrificio, pero nuestro cuerpo, en sacrificio espiritual. Nuestra manera de vivir es nuestro sacrificio agradable a Dios, que es perfecto. Ese es el sacrificio, este es nuestro culto racional, esta es nuestra ofrenda. El tomar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días, ese es nuestro sacrificio espiritual. El dedicar nuestra carne, el castigar nuestra carne en oración, en estudio a la palabra de Dios, el negar a nuestras emociones, a nuestros propios deseos terrenales por seguir a Cristo, esos son los sacrificios terrenales, los sacrificios espirituales que debemos hacer ahora. Hebreos 13:15. Hay muchas formas de ofrecer sacrificio a Dios. Y como vimos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, debe ser a la manera de Dios, no a la manera como nosotros pensamos. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, ¿por qué? ¿Qué dice, hermanos? Porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. Ya no tenemos que matar un becerro. Tampoco debemos depositar grandes cantidades de dinero para apaciguar nuestras conciencias. Y no estoy diciendo que no sea importante dar para la obra de Dios, porque ese es otro sacrificio que nosotros hacemos. Pero no es por medio de eso que nosotros estamos apaciguando nuestras almas. Ya el pago lo hizo Cristo a razón nuestra. Entonces ahora nosotros somos un real sacerdocio que ofrece sacrificios a Dios espirituales. El que ahora somos un real sacerdocio que ahora nosotros entregamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Y nuestra boca alabamos a Dios como fruto de alabanza a Dios. Y en el buen comportamiento y las buenas obras y la obediencia a su palabra son cosas que a Dios agrada. El trato de unos a otros, el amarnos unos a otros como Dios nos ha dicho que nos debemos amar. De eso se trata. ¿Por qué? Porque nosotros somos una nación santa, que es lo siguiente que Pedro dice. Vosotros sois nación santa. Una nación, hermanos, separada para Dios. Una nación que Dios vino y cortó del mundo y la trajo para sí. Le pertenecemos a Él. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una nación separada para Dios, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No que era un pueblo de entre gentiles y judíos? Bueno, es que antes se trataba de Israel, una nación terrenal. Ahora es una nación espiritual que está regada por todo el mundo, que está en medio de muchos lugares, que solo Dios sabe quiénes son, que los tiene sellados por medio de su Espíritu Santo. Pero somos una nación que ha sido distribuida a todo el mundo, hermanos.
Y la palabra nación a lo que se refiere es una etnia, a una raza, a un pueblo. Hermanos, en el Antiguo Testamento recordemos que era conocido Israel como el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos tenían ciertas apariencias, ciertas costumbres dirigidas por la ley, ellos eran circuncidados, o sea, había algo que hacía una gran diferencia entre ellos y los demás, ¿verdad? Ahora el pueblo de Dios está en medio de todo el mundo y vivimos en medio de cualquier tipo de perversión, pero debe de haber una diferencia entre ellos y nosotros, una manera diferente de vivir, de comportarnos y hasta, ¿por qué no?, de vestir. No se trata de legalismo, no se trata de barrer las calles con las faldas, no se trata de usar camisa manga larga y una corbata que arrastra el suelo. No se trata de eso, pero hay maneras, hermanos, que ustedes cada uno tiene sentido común y sabemos que debemos hacer diferencia, porque somos una nación santa, separada del mundo, que ahora le pertenecemos a Dios. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial. Vamos a ser un poquito más específicos. Dios te ha escogido para que tú seas una persona especial, alguien diferente. De eso se trata, que así como tú, deben haber muchos, y eso compone el pueblo de Dios. Son las piedras vivas que están construyendo ese templo que Dios está construyendo en la tierra, porque somos el templo de Dios. Piedras vivas que se andan moviendo por todas partes, pero que somos diferentes al mundo, o debemos ser diferentes. Isaías 62:12, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Recordemos que esta era alusión a Israel, pero ahora, hermanos, por causa del pecado, de la rebelión, de incredulidad, por haber rechazado al Mesías, Israel perdió esa posición y ha sido dada a la iglesia hoy en día. Deuteronomio 4:27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. A eso se refiere la dispersión, que todo el pueblo de Israel fue regado por todo el mundo y distribuido, pero ahora ya no se trata de Israel, se trata de la iglesia. Israel dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Hechos 15:7. ¿Listos, hermanos? Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que, hermanos, creyesen. ¿Quiénes? Los gentiles. Eran gente que no era judía. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Y qué dice, hermanos, después? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Él hizo de los dos un solo pueblo, que esa era la voluntad y el plan de Dios desde el principio. Una vez más lo voy a repetir desde aquí, hermanos, no tenemos que ser judíos de sangre ni de religión. Se trata de creer en la obra que Cristo ha hecho por nosotros a favor nuestra. Y por fe en esa obra es que obtenemos el galardón de la salvación, la vida eterna. Esa era la voluntad de Dios en el principio. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Dios en su voluntad había ya establecido que nosotros obtuviéramos una santificación, y eso se refiere a una posición que nosotros tenemos por medio de Cristo. Cristo ya nos apartó para Él. Ahora lo que nos toca a nosotros, hermanos, es buscar la santidad vivencial. En posición somos completamente santos, porque Dios nos ha santificado por medio de Cristo. Pero en vivencia, en experiencia personal, debemos anhelarla, la santidad, debemos buscarla y debemos procurarla. Eso es un fruto de que verdaderamente Dios ha hecho esa obra de salvación en nosotros. No es que la vamos a alcanzar por nuestras obras, sino que la santificación es el producto, es el fruto, la evidencia de que Dios ha transformado nuestro corazón. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una vez más, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada que gloriarnos nosotros, hermanos. No hay nada en nosotros bueno. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que Dios haya dicho, a mí me gusta esa persona, la quiero en mi grupo. No hay nada en nosotros especial. Fue decisión de Él, fuimos escogidos por Él, y es por medio de Él que obtenemos todos los beneficios que podemos obtener. Romanos 6:1, que pues diremos, ahora que ya Dios nos ha dado la santificación, justificación, vida eterna y todas las maravillas que Él tiene disponibles para nosotros, ¿podemos pecar libremente, hermanos? Dice el apóstol Pablo, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una pregunta. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Fíjate que hay una maravilla de sabiduría en estos versos, hermanos. ¿Podemos pecar ya que Cristo ya nos dio todos los beneficios? No, ni pensarlo. Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir ahora en él? Y esa muerte al pecado, hermanos, no es que tú hayas matado el pecado en tu vida o hayas hecho algo para que el pecado muriera. Eso pasó en el momento que creíste. En el momento que, eso es lo que refleja el bautismo, que morimos a la vida pasada y resucitamos para andar en vida nueva. De eso se trata el bautismo, es un símbolo. Dios ha sido tan bueno y tan clemente que Él nos manda que alma que pecare debe morir, pero ni siquiera nos va a hacer morir, sino que Él murió por nosotros. Él vino y murió por nosotros. Obviamente sí vamos a morir, pero vamos a resucitar para vida nueva, para vida eterna. Entonces, Él no nos hace pasar por la muerte para purificar nuestros pecados, lo hizo Él por nosotros. Ahora nada más esperamos que Él descienda desde las nubes con sus santos ángeles y podamos reunirnos con Él. Es una obra completa y perfecta de parte de Él. Entonces, si esto ha hecho Él por nosotros, debemos andar en vida nueva. No debemos andar en el pecado, porque también, hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios, que es la otra parte que el apóstol Pedro está mencionando en el versículo 9 del capítulo 2. Pueblo adquirido por Dios, esto quiere decir que Él nos ha comprado, que Él nos ha obtenido. Y esto es bastante claro, ¿verdad, hermanos? No necesitamos abundar mucho sobre el tema. Todos sabemos que hemos sido comprados por precio.
Hemos sido comprados por precio. La sangre de Cristo derramada en esa cruz es la moneda con la que nosotros hemos sido comprados. Mira, Éxodo 19:5 otra vez. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, si oímos su voz. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Faraón representa al diablo. Y la esclavitud en la que nosotros estábamos era el mundo, el pecado. Él nos ha rescatado del infierno. Él nos ha rescatado del que nos tenía prisionero en nuestra vana manera de vivir. Hemos sido adquiridos, comprados, un pueblo adquirido por Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a quien Dios puso como propiciación, y eso es un rescate, una compra. Tiene que ver con una compra de esclavos. Él nos adquirió. Una vez más, reabundamos mucho sobre el tema, hermanos, porque la salvación que Cristo ha proveído para nosotros gratuitamente por su gracia es maravillosa y es sublime. Y debemos glorificar a Dios constantemente por la grande proeza que ha hecho por nosotros. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Corintios 6:20 también dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con vuestro cuerpo debemos glorificar a Dios, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. No solamente de buen deseo, no solamente con tener buenas intenciones se trata de glorificar a Dios, debe ser con todo nuestro ser. De ahí depende el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. De eso se trata, hermanos. Pero todo esto era un propósito, todas estas cosas que Dios ha hecho tiene un propósito, y el propósito, como dice el apóstol Pedro, es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata, hermanos. Dios nos ha rescatado no para que estemos sentados en el sofá viendo televisión, o nada más para que estudiemos nuestras Biblias, o nada más para que nos congreguemos los domingos o los miércoles y no pase nada, sino que debemos publicar sus grandes virtudes. Hablar de Cristo, de su obra, lo maravilloso que es Él, las grandes proezas que Él ha hecho por nosotros, los planes que Él tiene para nosotros en la vida eterna. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, por eso es que nos congregamos constantemente, porque deseamos conocerle más. Por eso es que oramos, por eso es que estamos buscándole constantemente para poder publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto tiene que ver, hermanos, con la idea de cuando resucitó Cristo a Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo? Lázaro, ven fuera.
Eso es lo que hizo Cristo, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Escritura que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora ya no le pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos al diablo. De hecho, nuestro cuerpo ya ha muerto juntamente con Cristo en esa cruz. Ya le pertenecemos a Él. Ya hemos nacido de nuevo, hay una nueva naturaleza en nosotros. Solamente debemos creerlo con fe y esforzarnos a seguir adelante. De eso se trata la fe. Sé que hay mucho allá afuera mensajes de que tener fe es rechina los dientes, aprieta los puños y dile, Señor, me vas a dar el carro que yo deseo. No se trata de eso la fe. La fe se trata de cosas como estas, que obviamente a veces incluye muchos beneficios también terrenales. Pero se trata de poner con atención y creer a Dios todas estas cosas que Él nos ha dado, estas maravillas, y debemos publicarlas. Debemos no solamente impactar a la gente con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir. Publicar las virtudes de Cristo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y que se vea menos de nosotros mismos. De eso se trata. Y se trata de situaciones y cosas bastante sencillas que muchas veces pasamos por alto. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice el apóstol Juan. Dios nos ha dado mandamientos para nuestro propio bien, hermanos. Para que publiquemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, de las tinieblas a su luz. Las virtudes de Cristo, no las nuestras. Porque luego a veces tenemos la tendencia de hablar más de nosotros, de presumir de nosotros. O sea, queremos decir, pues sí, Dios es muy bueno porque mira, yo, y sabes que yo. Y yo. Y Cristo solo es la plataforma para hablar de yo, para publicar mi yo, para que la gente vea a yo. Pero se trata de publicar a Cristo, de promoverlo a Él, de promover su reino, su grandeza, su santidad, ese sacrificio que ha hecho por nosotros, que no lo merecíamos, no lo seguimos mereciendo, pero Él nos ha hecho ahora un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que publiquemos esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. A su luz admirable, de eso se trata, hermanos. No se trata de nuestras virtudes, no se trata que sea para gloria nuestra, sino para su gloria únicamente. La iglesia primitiva, hermanos, inmediatamente cuando oyeron el mensaje del evangelio, comenzaron a predicar a Cristo, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho un milagro. Pero dicen que ellos no podían dejar de decirlo, porque ellos estaban agradecidos con Cristo. ¿Estás agradecido tú con Cristo? ¿Deseas que los demás sientan ese gozo? ¿O has perdido ese gozo? ¿O nunca lo has experimentado? Ven a Cristo y vas a encontrar descanso para tu alma. Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía, ¿por dónde? Por toda aquella provincia. De eso se trata el cristianismo. Ahora, para terminar, hermanos, el verso 10 de primera de Pedro capítulo 2, verso 10. Vamos a ir terminando ya, hermanos. El apóstol Pedro dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Estas palabras, hermanos, Pedro las extrajo de Oseas capítulo 1. No lo vamos a leer, hermanos, pero se los voy a contar así un poquito. Ustedes lo pueden leer en su casa. Oseas, Dios le dijo: búscate una mujer ramera, y con ella tuvo hijos. Esa mujer ramera representaba a Israel, y el profeta representaba a Dios. Israel tuvo muchos hijos. A uno de ellos le dijo que él ya no sería su siervo. Mira, vamos a verlo un poquito. Oseas 1. Vamos a ver desde el verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. A eso se está refiriendo. Verso 9, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi. Verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Eso es lo que está diciendo, haciendo referencia el apóstol Pedro. También Pablo lo menciona. Nosotros no éramos hijos de Dios, no teníamos acceso a las promesas de Dios, pero Cristo, dice la palabra, que derrumbó esa pared que había intermedio, hizo de los dos pueblos un nuevo hombre. Pónganse de pie, hermanos. Antes no éramos pueblo de Dios, antes no éramos hijos de Dios, antes no éramos un real sacerdocio. Ahora hemos venido a ser un real sacerdocio, una nación santa. Hemos sido adquiridos por Dios. Hermanos, tenemos los grandes privilegios que cualquiera podría desear, hermanos. La mente terrenal hoy en día está enfocada en las cosas de este mundo, en riquezas, comodidades, placeres, bienestares, salud, fama. Pero hermanos, nosotros tenemos un tesoro mucho más grande, que en este momento tal vez no lo podemos ver, pero por medio del Espíritu Santo de Dios lo podemos apreciar de lejos. Créelo con fe, hermano. Pídele a Dios que motive más, que esa palabra que dice Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe, que también nos mantenga empujándonos día con día para ser obedientes a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, verdaderamente reconocemos que hay tantas cosas que debemos entender y comprender de tu santa palabra, Señor. Te ruego, Señor, que estimules nuestras almas vanidosas, Señor, nuestras almas perezosas que muchas veces están divagando sobre aspectos terrenales, ocupaciones muy propias, Señor, pero que a veces descuidamos el camino verdadero, descuidamos esas grandes maravillas que tú nos has dado gratuitamente por tu gracia. Tú nos has dado, Señor, la vida eterna. Tú nos has dado esa salvación no mereciéndolo. Y a veces parece que nos olvidamos, nos desmotivamos, nos distraemos, Señor, en nuestros propios asuntos. Por lo cual te pido, Señor, que nos perdones y que nos motives continuamente con tu palabra, Señor. Que todas estas cosas que luego estamos aprendiendo, Señor, las podamos meditar aun cuando estamos dormidos, cuando estamos manejando, cuando nos encontramos a solas, cuando estamos pensando en cualquier cosa. Que nuestra mente esté invadida de tu palabra, Señor, de tus verdades, y que por medio de ella podamos obtener convicciones firmes para que podamos, Señor, testificar, anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pon en nosotros, Señor,
un nuevo sentir, danos nueva fuerza todos los días, Señor, y que tu santo evangelio, Señor, sea nuestra motivación para que nosotros podamos vivir por medio de la gracia que tú nos has otorgado gratuitamente y abundantemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.